Hola grupo, comenzamos un vídeo más. Vamos a pasar al siguiente apartado que nos queda pendiente y que en este caso es el apartado 7, ¿de acuerdo? El apartado que tiene como título Pruebas a favor de la evolución. Ya hemos explicado a lo largo del tema pues, el origen de los primeros seres vivos, hemos desechado algunas de las teorías antiguas sobre la explicación de cómo aparecen esos seres vivos, el fijismo, catastrofismo, etcétera. Hemos llegado a la conclusión de que parece ser que las teorías evolucionistas son las que tienen la razón y de las dos que hemos visto hasta ahora, Lamarck más antigua, Darwin y Wallace más moderna, nos quedaríamos con estas últimas y lo que vamos a ver hoy son qué pruebas podemos aportar para explicar o intentar convencer a la gente de que la evolución existe. Siempre que se elabora una teoría, pues lógicamente hay que aportar una serie de pruebas para comprobar que es cierta. En este caso las pruebas van a ser bastante, creo que bastante sencillas de entender. La vamos a clasificar en anatómicas, como veis por aquí, después en pruebas biogeográficas, como veis ahí abajo, y después finalmente en pruebas paleontológicas y pruebas bioquímicas. Espero que no tengáis ningún problema a la hora de entenderlas. Bien, pruebas anatómicas. Aquí nos estamos refiriendo al estudio comparado de la anatomía. Cuando nos referimos a la palabra anatomía, estamos hablando de la estructura que compone un determinado ser vivo. Por ejemplo, si yo ahora os digo, hoy vamos a hablar sobre la anatomía del aparato digestivo. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a explicaros en el ser humano el aparato digestivo de qué órganos está compuesto. Los dientes, la boca, la lengua, faringe, ¿vale? Esófago, etcétera, etcétera. Una palabra que va muy ligada a anatomía muchas veces es fisiología. Su significado es completamente diferente. Si por ejemplo, en el mismo ejemplo de antes, os digo, hoy vamos a estudiar la fisiología del aparato digestivo. Pues al explicar la fisiología os estaré explicando el funcionamiento del aparato digestivo, cómo se hace la digestión, cómo se hace la masticación, la deglución, etcétera. Entonces, si ahora vamos a hablar de pruebas anatómicas, lo que vamos a ver es el estudio comparado de la anatomía, es decir, de la estructura, tanto de huesos, músculos o lo que sea, de la estructura de organismos distintos. En relación a esto, vamos a distinguir tres tipos de órganos. Por un lado, los órganos vestigiales. Vestigiales viene de vestigio. Vestigio, a ver, igual pincho un poco, pero más o menos podríamos decir que vestigio significa recuerdo de algo que estuvo, que ahora ya no está, pero que ha dejado algún resto, alguna huella. Por lo tanto, un órgano vestigial va a ser aquel órgano que está presente en un ser actual, pero que ya no tiene uso. La presencia de ese órgano indica que probablemente un tiempo atrás sí que era utilizado. El ejemplo que nos indica el libro sería el ojo de los murciélagos. Sabemos que los murciélagos o no o son ciegos o tienen una visión pésima debido a que su hábitat natural pues, son zonas muy oscuras, ¿vale? Y por tanto la visión tampoco es algo que les venga muy bien y su forma de moverse y de orientarse es por ecolocalización, emitiendo una serie no me sale el nombre, una serie de sonidos, una serie de ondas, no me salía la palabra, emitiendo una serie de ondas, las cuales pues, son emitidas por el murciélago cuando chocan contra una superficie, rebotan, vuelven a él y automáticamente calcula el tiempo y sabe a qué distancia estaría el obstáculo. Bueno, pues que haya seres vivos que tengan órganos vestigiales es una prueba de que probablemente en la antigüedad esos órganos sí que tenían uso. En nuestro caso particular, en el del ser humano, también tenemos algunos órganos vestigiales. Uno de ellos es la parte final de la columna vertebral, donde tenemos ya las vértebras sacras. Al final del todo tenemos un pequeño hueso, el coxis. Ese coxis es un recuerdo, es un vestigio de cuando nosotros veníamos de los primates y teníamos una cola prensil. ¿De acuerdo? Es decir, una cola que era capaz de engancharse y de ejercer una fuerza. Bueno, pues esos son órganos vestigiales. Después tenemos otros dos tipos de órganos, que serían los órganos homólogos a la izquierda y órganos análogos a la derecha. Ya os aviso que una pregunta sobre órganos vestigiales homólogos o análogos en el examen muy probablemente va a salir. Así que tenedlo claro y no olvidéis estudiarlo. Bien, órganos homólogos. Son aquellos que teniendo una misma estructura interna, su función y su forma son diferentes. Se entiende mejor con un ejemplo. Si miráis en el dibujo del libro, vamos a ver que aquí vemos un brazo de un ser humano y aquí vemos un ala de un murciélago. Si os dais cuenta, los huesos están coloreados de la misma manera.
Tenemos el húmero, tenemos cúbito y radio, tenemos los huesos de la muñeca y de la mano. Si nos vamos al murciélago, vemos que tenemos el húmero, tenemos un cúbito y radio mucho más largo y después unos huesos de muñeca y de mano más atrofiados, ¿vale? Pero que también los tenemos. Y aquí tenemos las falanges de los dedos, que fijaos que son las que se encuentran en las alas. Por lo tanto, diríamos que el ala de un murciélago y el brazo de un humano son órganos homólogos. ¿Por qué? Porque su estructura interna es la misma, es decir, tenemos los mismos tipos de huesos colocados más o menos de la misma manera. Pero en cambio, tanto la forma como la función es diferente. Físicamente no se parece en nada un ala de un murciélago a un brazo de un humano y la función tampoco es la misma. Nuestros brazos no sirven para volar. ¿Bien? Bueno, pues esos serían los órganos homólogos. Su existencia también nos indica que murciélago y humanos tenemos un origen común. Por contra, tendríamos los órganos análogos, los que veis aquí a la derecha de la imagen. En este caso van a ser órganos que teniendo una forma y una función similar, su estructura interna es distinta. Lo que nos va a indicar en este caso es que el antepasado común va a estar mucho más lejano y que en este caso, si la forma y la función son parecidas, es porque al final el ambiente en el que se van a mover también va a ser similar. Ejemplo que nos indica el libro, pues el ala de una mosca o de un insecto con el ala del murciélago. ¿La forma es parecida? Sí. ¿La función es similar? También sirven para volar. ¿Tiene una estructura interna parecida? No, el murciélago tiene huesos, la mosca es un invertebrado, ¿vale? No tiene ningún tipo de hueso. Con lo cual, pues evolutivamente, murciélago y mosca estarían más alejados que murciélago y humano. ¿Bien? Bueno, pues estos serían lo que hemos dicho, las pruebas de tipo anatómico, por comparación. Pruebas biogeográficas. Con este nombre, en biogeográficas viene a sumar la palabra bio, que son seres vivos, y geográficas, que es la geografía. Bueno, pues estas pruebas lo que hacen es estudiar la distribución de ciertos seres vivos a lo largo del planeta. Si recordáis, cuando estuvimos viendo el principio del tema y hablábamos de los naturalistas, Darwin, Wallace, todos estos, dijimos que eran personas muy aficionadas, entre comillas, a viajar y a estudiar todo aquello que iban viendo en sus viajes y lo iban anotando. Bueno, pues fruto de todo ello, lo que tenemos es que todos estos naturalistas viajaron por muchas partes del mundo, lo fueron anotando todo y entonces fueron comparando. Y entonces lo que vieron, pues es, por ejemplo, que en los archipiélagos, como sucede en las Galápagos, primero, las Islas Galápagos es un archipiélago de islas que está, para que os hagáis una idea, a la altura de Ecuador, en Sudamérica, pero hacia el oeste. Es decir, estaría en el Océano Pacífico. Bueno, pues las Galápagos son un archipiélago donde hay una flora y una fauna impresionante, están muy protegidas, de hecho, y cuando Darwin las visitó, observó que en cada una de esas islas habían unas aves, unos pájaros que eran muy parecidos, que recibían el nombre de pinzones, pero en cambio se diferenciaban en algunos aspectos, sobre todo en el pico y a veces también en el tamaño. Entonces él había observado también esas mismas aves en Ecuador y fue atando cabos y dijo, probablemente el pinzón original procedía de Ecuador. En un momento determinado, como es un ave y la distancia entre las Galápagos y Ecuador y el continente sudamericano tampoco es demasiado grande, pues algún grupo de aves de alguna población que estaba en Sudamérica emprendió el vuelo, algunas llegarían a las Galápagos y algunas aterrizarían en unas islas y otras aterrizarían en otras. Lo que sí que se diferenciaba de unas islas a otras era la vegetación que existía. Entonces él lo que observó es que esos pinzones, dependiendo de en qué isla estaban, tenían una forma u otra. Y por ejemplo, los pinzones que estaban en unas islas donde las semillas predominantes eran semillas grandes con cáscaras duras, pues esos pinzones tenían unos picos también muy potentes que permitían romper esas semillas. Mientras que si en otras islas las semillas predominantes no eran esas, sino que eran otras mucho más pequeñitas, los pinzones habían evolucionado hacia picos más pequeños. ¿Bien? Bueno, pues esa es una prueba de que los seres vivos han evolucionado en función del ambiente y en este caso a partir de una población inicial que se considera que es la que estaba en los Galápagos. Os invito a que pongáis simplemente en Google pinzones de Darwin, le pincháis en imágenes y entre otras fotos os va a salir una foto donde se ve una especie como de círculo
de muchas cabecitas de pinzones y ahí vais a ver la diferencia del pico de unas y de otras. Bien, ¿qué otros ejemplos? Bueno, pues el que tenemos aquí en el libro. Fijaos, con la letra A tenemos un erizo, con la letra B tenemos un equidna. Erizo y equidna son animales que morfológicamente son parecidos, bien, pero están en lugares muy lejanos unos de otros del planeta. El erizo lo vamos a encontrar en Europa, en Asia, en América también, pero en cambio el equidna lo encontramos en Australia. El erizo también en África, no sé si lo he dicho. El equidna lo vamos a encontrar en Australia. Además, hay una diferencia fundamental y es que los equidnas son marsupiales y los erizos no. Los erizos son, perdón, son mamíferos. Si recordáis, los marsupiales son aquel grupo de vertebrados que incluyen en su abdomen una pequeña bolsa, dentro de las cuales están las mamas, en el caso de las hembras, y los recién nacidos terminan su desarrollo embrionario en el interior de la bolsa. Los más conocidos pues, van a ser los canguros, por ejemplo. Bueno, pues que Darwin encontrara equidnas en Australia y encontrara erizos en otras partes del planeta, le llegó a pensar que aunque son especies distintas, tienen un aspecto parecido, un fenotipo, que diríamos hoy día, parecido. ¿Por qué? Porque habitan en ambientes similares. ¿Bien? Como nota, decir que casi todos los seres vivos que encontramos en Australia y que son originarios de allí son muy diferentes del resto de seres vivos del mundo por una razón. Australia como continente isla ha estado aislado durante mucho tiempo, lo que ha hecho que las poblaciones que habitan allí hayan evolucionado de manera completamente diferente a las que han evolucionado en el resto del mundo. ¿Vale? Por eso hay ahí pues, bichos tan raros como los koalas, los equidnas, los canguros, ¿vale? Etcétera, etcétera. Los ornitorrincos también son bichos bastante raretes. Bien, bueno, pues ya tenemos pruebas biogeográficas y pruebas anatómicas de la evolución. Nos vamos al siguiente tipo de prueba. Las pruebas paleontológicas. Paleontológica se refiere a fósiles. Y aquí lo que vamos a hacer es un estudio comparado de fósiles con seres que existen todavía, ¿vale? O fósiles de seres que ya no existen hoy día. Como sabemos, que ya os lo he comentado alguna vez, o bien en clase o bien en vídeo, que un ser vivo fosilice es algo bastante complicado. Lo normal es cuando un ser vivo muere, pues es que se ha descompuesto por bacterias, hongos, etcétera, y que finalmente se ha incorporado al terreno y sirva de abono y de alimento y se degrade y no quede ni huella del pasado un tiempo. Pero hay veces en las que cuando un organismo muere y es enterrado en unas condiciones algo especiales, sobre todo de ausencia de oxígeno, esa descomposición no se produce de la misma manera. Y entonces lo que termina pasando es que se produce un proceso que se llama de mineralización, en el cual la materia orgánica del animal es sustituida por materia mineral, pero conservando la forma. Normalmente lo que fosilizan van a ser los huesos, las partes duras, huesos, caparazones, conchas, etc. Mientras que la piel, músculos y tal, eso sí que se termina por degradar. También consideramos fósil a una huella que haya podido dejar ese organismo. Imaginaos que encontramos un ave que ha fosilizado y aunque las plumas son blandas y no van a fosilizar, pero si ese ave ha sido enterrado en un sedimento muy fino tipo arcilla, esas plumas han podido dejar como una especie de marca, ¿vale? Como si cogemos plastilina y apretamos con el dedo. Pues lo que queda es la marca del dedo. Bien, pues en este caso igual. Bueno, hay veces que se tiene la fortuna de encontrar fósiles de una determinada especie con en distintos momentos de la historia. Un ejemplo es el caballo. Fósiles de caballo se han encontrado desde cuando el caballo era tamaño un perro, ¿vale? Hasta cuando el caballo es tamaño de ahora. Hemos podido calcular la edad de esos fósiles y entonces hemos visto cómo a lo largo del tiempo el caballo ha ido evolucionando a tener una altura cada vez mayor. Cuando tenemos un registro fósil bastante completo de una especie en concreta a lo largo del tiempo, a eso lo llamamos una filogenia, ¿vale? Que es la palabra que tenemos aquí en negrita. Como pone aquí, es construir una serie completa de los casos más antiguos a los más modernos. Hay veces que al paleontólogo le toca la lotería y entonces encuentra un fósil de los llamados transicionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un fósil de un organismo que está a caballo, que está entre un grupo y otro grupo. Ejemplo,
Pues hay dos bastante conocidos. Uno os lo muestra en el libro, que es el Tiktaalik. Si miráis la foto, el bicho este que hay aquí reproducido tiene un aspecto de entre cocodrilo, ¿vale? O reptil, lo digo cocodrilo por la forma de la cabeza y tal, pero en cambio si lo miramos de cabeza hacia atrás, tiene aspecto de pez. Entonces, el Tiktaalik es un fósil transicional porque es, por decirlo de una manera sencilla, mitad pez y mitad tetrápodo terrestre. ¿Ok? Entonces, que nosotros encontremos un fósil de un Tiktaalik, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en un momento de la historia de la Tierra solo había peces y para que en un momento determinado aparecieran los terrestres, no hubo un día peces y otro día terrestres, sino que durante un periodo determinado hubo organismos que eran una transición entre ambos. Bien, otro ejemplo también bastante conocido, es el de un fósil transicional que se llama Archaeopteryx, ¿vale? O Archaeopteryx, porque la CH se pronuncia como K. Como nota curiosa, hay un Pokémon que se llama Archeops, que está copiado directamente de aquí. De hecho, el mundo de los Pokémon se basa mucho en el mundo animal actual y en el mundo animal antiguo, en los fósiles. Bueno, pues el Archaeopteryx, si lo miráis, vais a encontrar que es como una especie de mezcla entre dinosaurio y ave. Y es que realmente es eso, es la transición entre los reptiles y las aves. Sabemos que las aves proceden de los reptiles. Bueno, pues este Archaeopteryx tiene características reptilianas, pero después, por ejemplo, tiene características de ave, como la presencia de plumas, los huesos más huecos, con lo cual se considera que es un fósil de transición, de cuando comenzaron a aparecer las primeras aves. Si lo miráis en internet, os van a salir montones de fotos. Algunas son imágenes, recreaciones, como la que veis aquí del Tiktaalik, y otras son imágenes de los fósiles, propiamente dicho. Y ya por último, nos vamos a las pruebas bioquímicas. Estas pruebas serían más modernas. Aquí lo que vamos a hacer es realizar un estudio comparado a nivel molecular. Puede ser un estudio comparado a nivel de ADN o un estudio comparado a nivel de proteínas. Por ejemplo, si queremos saber cómo de parecidos evolutivamente somos nosotros de un chimpancé, pues podemos hacer dos cosas. Coger una muestra de ADN de chimpancé y una muestra de ADN nuestra, buscar una zona en concreto y comparar esa zona. Y entonces ver cómo se parecen, cuántos nucleótidos hay de diferencia entre una y otra. O lo que podemos hacer también es buscar algún tipo de proteína que tengamos en común chimpancés y nosotros y entonces coger esas proteínas y ver cuál es la secuencia de aminoácidos. Pues si tienen los mismos aminoácidos, si están en el mismo orden, qué porcentaje cambia. Bien, bueno, pues si yo, por ejemplo, y de hecho tenéis aquí en el ejercicio este de abajo del saber hacer, tenemos un ejemplo de una actividad que os voy a mandar para hacer, la 23, que es comparar la secuencia de una proteína con de estas 5 especies: humano, caballo, gorila, chimpancé y cebra. Claro, si yo quiero comparar una proteína de estas 5 especies, voy a tener que comparar una proteína que tengan en común. ¿Qué tienen en común estos 5 organismos? Que son mamíferos. ¿Qué tienen en común? Bueno, pues muchas cosas, pero hay una que se repite bastante, que es la forma de la proteína que sirve para transportar el oxígeno en sangre, es decir, la hemoglobina. Entonces, en este ejercicio lo que se propone es coger la molécula de la hemoglobina de cada una de estas especies y compararla, es decir, ver cuál es la secuencia de aminoácidos de alguna región en concreto que sepamos que se repite. Cuanto más parecida sea la secuencia de aminoácidos de dos especies, nos está diciendo que evolutivamente están más cerca. Si yo, por ejemplo, comparara, imaginaos, la secuencia de la hemoglobina del humano con el chimpancé y con el ratón, aunque los tres somos mamíferos, evolutivamente nosotros estamos más cerca del chimpancé. Pues entonces, si yo comparara la hemoglobina de estas tres especies, la lógica me diría que se parecería más la hemoglobina humana a la del chimpancé que la hemoglobina humana a la del ratón. ¿Vale? Bueno, pues básicamente este sería el fundamento de las pruebas bioquímicas. Todas estas nos llevan a pensar a que nosotros en el pasado pues teníamos antepasados común, valga la redundancia. Y ahora me voy a pegar un pequeño salto porque como hemos hablado de las filogenias, al final del tema tenemos un apartado, después de las actividades finales, que son los árboles filogenéticos. Aquí lo tenemos, la página 192. Bueno, pues un árbol filogenético no es más que la representación gráfica de las distancias evolutivas entre distintas especies.
Los árboles filogenéticos se dibujan de esta manera, ¿vale? En el que, si os dais cuenta, partimos abajo del todo de un antepasado común. Tenemos un eje vertical en el cual vamos a indicar el tiempo transcurrido. Arriba del todo tendríamos la actualidad y hacia abajo, pues cada vez más antiguo. Aquí no nos pone unidad temporal, pero pueden ser años, cientos de años, miles de años, ¿vale? Lo que diga el árbol evolutivo. Bueno, en este caso en concreto, de este árbol evolutivo, fijaos que está comparando estas 4 especies, que es orangután, gorila, chimpancé y homínido bípedo. Lo que tenemos que saber de un árbol evolutivo es lo siguiente. Cada vez que una línea se bifurca, nos está diciendo que ese antepasado común, por alguna razón, comienza a diversificarse en 2 especies distintas. ¿Vale? Entonces se supone que hace 14, no sabemos si son 14.000 o 14, bueno, que hace 14 unidades de tiempo, ¿vale? Porque tampoco van a ser años, estas cifras yo creo que están inventadas. Pues hace 14 de tiempo, el antepasado común de esos 4 se diversificó y originó 2 grupos distintos. Probablemente una parte de la población daría lugar, esta de la izquierda que estoy señalando, a orangutanes, otra parte daría lugar a otro tipo de primate diferente, ¿vale? Este otro primate diferente del que no tenemos aquí puesto el nombre estaría como tal desde el 14 hasta el 8 de unidad temporal, es decir, esas 6 unidades temporales, con lo cual durante esas 6 unidades temporales tendríamos 2 grupos de animales, los orangutanes y estos de aquí, que no le hemos puesto nombre, pero en un momento determinado este antepasado también se diversificaría en otras 2 ramas, ¿vale? Este ya llegaría hasta la actualidad, siendo los gorilas, y este de aquí se volvería a diversificar, pues hace 6,7 unidades, perdón, 6,5 unidades temporales más o menos, dando lugar, por un lado, a chimpancés y a nosotros. Bueno, pues con un árbol filogenético como este, nosotros podemos ver las distancias evolutivas. Si yo, por ejemplo, os pregunto de quién estamos evolutivamente más cerca, si de gorilas o de chimpancés, pues nosotros lo que tendríamos que hacer es medir esta distancia. Me voy al final de nuestra rama, mido la distancia de nuestra rama hasta el antepasado común con el chimpancé. ¿De acuerdo? Y esta rama pues me daría X centímetros si lo he medido con una regla. Ahora, si me están preguntando que lo compare con el gorila, pues voy a ver cuál es la distancia entre nosotros y el antepasado común con el gorila. Pues entonces yo tendría que recorrer toda esta rama amarilla, saltarme este de aquí, continuar por aquí abajo y llegar hasta aquí. Entonces, evolutivamente, si os dais cuenta, nosotros estamos más lejos de un gorila que de un chimpancé, porque el antepasado común con el chimpancé está más cerca que el antepasado común con el gorila. ¿Vale? Bueno, pues echarle un vistazo rápido al texto que aparece por aquí, pero básicamente es lo que os he dicho. Entiendo que en el examen saldrá alguna cosita de esto, pero bastante sencillo. ¿Ok? Bueno, pues con esto terminamos el vídeo y ya veremos el siguiente, que es el apartado 8, y lo iremos comentando. A ver, un segundo, que se me va. Ahora sí, perdón, que se había ido. Bueno, pues nos vemos. Un saludo. Hasta luego.